El VIH puede ocurrir de la madre infectada hacia su hijo durante la vida fetal y al momento del parto, y también durante la lactancia. Y se trata de una forma de contagio sumamente importante en los países que son en vías de desarrollo, y donde la proporción entre mujeres y varones infectados es aproximadamente de 1:1. El análisis fetos abortados indica que el VIH puede transmitirse al producto durante el embarazo, incluso desde el primero y el segundo trimestre. Y sin embargo, la frecuencia de transmisión materno-fetal alcanza su máximo en el periodo perinatal. El, el amamantamiento es una modalidad importante de transmisión de la infección por el VIH en los países en desarrollo, porque cuando las madres siguen amamantando a sus hijos por periodos prolongados es que se puede transmitir el VIH. Y no se han dilucidado aún los factores de riesgo de transmisión del VIH por alimentación al pecho. Y también aumenta la probabilidad de que ocurra así las concentraciones perceptibles del VIH en la leche materna. También se cree que la presencia de mastitis hace que los recuentos de los linfocitos TCD4 en la sangre de la madre sean presentes y haya una deficiencia de vitamina A en la mujer. Y Hay una estadística que habla de que aproximadamente el 90% de los niños menores de 13 años que tienen VIH es porque la mamá, en un 90% hubo transmisión de VIH de madre a hijo. O sea, el otro 10% que contrajo VIH es por otro tipo de situación. O sea, el 90% de los niños que son VIH son porque la mamá se lo transmitió al niño. También mencionaba que el riesgo de la transmisión del VIH por la leche materna es máximo en los primeros meses del amamantamiento. Pásala, por favor. Ahora tenemos la transmisión por otros líquidos corporales, que aunque el VIH por lo general se puede aislar en títulos bajos a partir de la saliva en una pequeña proporción de los individuos infectados, y no se cuenta con pruebas convincentes de que la saliva transmita la infección, ya sea al besar o tras otras exposiciones, como las de los trabajadores de la asistencia de la salud. La saliva contiene factores antivirales endógenos, y en la saliva de los individuos infectados se identifican con facilidad las inmunoglobulinas específicas del VIH, que son los isotipos de la inmunoglobulina A, inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Y se ha sugerido que las glucoproteínas grandes como las mucinas y la tromboespondina 1 secuestran el VIH en agregados a fin de que lo elimine del hospedador. Y el VIH puede transmitirse por medio de una mordedura humana, según el libro de Harrison, pero es poco común. Y aunque el virus puede identificarse e incluso aislarse prácticamente en todos los líquidos corporales, no hay pruebas de que el VIH se transmita como consecuencia de contacto con las lágrimas, el sudor o la orina. Y a pesar de ello, ha habido casos aislados de infección en los que el VIH se transmitió por medio de líquidos corporales que podían o no estar contaminados con sangre. Pasada, por Eso favor. quiere decir que ustedes pueden darle la mano a una persona que tiene VIH, siempre y cuando no tenga sangre en sus manos. Ustedes pueden saludar muy bien a una persona que tiene VIH porque el sudor no va a transmitir el VIH. Vaya, continuando, los factores de riesgo son que algunos comportamientos y afecciones que aumentan el riesgo de que una persona contraiga el VIH. Por ejemplo, tener relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativo. Segundo, también padecer otra infección de transmisión sexual como sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea, vaginosis bacteriana, y también compartir las agujas, jeringuillas, soluciones de droga o material de inyección contaminado para consumir drogas inyectables. También recibir inyecciones de transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejidos sin garantías de seguridad, o ser objetos de procedimientos médicos que entrañen cortes o perforaciones con instrumental no esterilizado. Y también pincharse accidentalmente con una aguja, algo que afecta al personal de salud. Pásala, por favor. Vaya, de acuerdo a la epidemiología, tenemos la internacional que mencionaba el libro de Harrison, que al final del año 2013, un estimado de 35.0 millones de individuos vivían con infección
por VIH. Y en base al Joint United Nations Program on HIV and AIDS, fue que se obtuvo esta cifra. Y más del 95% de las personas que viven con VIH-Sida residen en países con ingresos bajos o medios. Y casi el 50% son mujeres y 3.2 millones son niños menores de 15 años de edad. Pásala, por favor. Y esta fue una tabla que encontramos de acuerdo aquí en El Salvador y menciona la incidencia de casos desde 1984 al 2019. Más o menos se alcanza a ver que en el 2019 hubo una baja y solo se encontraron 1936 casos, si no me equivoco. Pásala, por favor. ¿Qué es lo que pueden ver ustedes de la curva anterior? Retrocedela, por favor. Que digamos en el 2008... Permítame un segundo, solo regáleme un minutito. Vaya, señor. Ok, pues sí, perdónenme. Vaya, por lo menos que en el año 2001, si no me equivoco, 2001, 2004, 2007, 2008, los casos eran bastante altos. ¿Pero por qué? No sé, supongo que por las prácticas o porque si, no sé, si se insertaron diferentes drogas nuevas, no sé, aquí en el país. ¿Alguien de sus compañeros? Sí podría ser porque desde el 2007, que fue lo más, y que después va bajando la curva por los nuevos tratamientos que se implementaron y también las medidas, porque antes no se conocían o no habían evolucionado tanto los medicamentos o las terapias que se dan a una persona y se cuida ahora más el personal también. Pero ustedes están hablando del número de casos ahí, no de tratamiento. No, correcto, pero por eso sería de que baja la curva, porque han mejorado, ha evolucionado los médicos, la manera en cómo tratan a los pacientes y cómo ellos también se cuidan y también la información a nivel mundial de cómo cuidarse. No, o sea, en general la información para ayudar a las personas que no se contagien se ha vuelto más global. Exacto. Sí, pero no solo eso, porque estamos viendo de que en este caso hay alzas. O sea, hay alzas. ¿Qué quiere decir? O sea, que se aumentaron los casos, no se aumentó tratamiento, sino se aumentaron los casos, pero ¿por qué se aumentaron la detección de casos? Porque evolucionaron las pruebas para diagnosticarlos. ¿Y qué más? ¿Cómo evolucionó El Salvador en ese caso? Que hacían pruebas gratis también, que la gente ya se iba... Gratis. ¿Cuál es el día a nivel nacional en el cual se toman las pruebas gratis a nivel nacional a las personas que quieran? No sé. Va. No, tú, José. No sé. Oh, hay ¿Cuándo un día es? a nivel nacional. ¿Cuándo Hay es? un día, ya lo buscaron en internet, aunque sea. No, octubre, noviembre, diciembre, no. Junio. Enero, febrero, marzo, junio. No sé cuándo es, doctor. Hay un día a nivel nacional donde todas las personas que quieran se pueden ir a hacer la prueba totalmente gratuita. ¿Cuál día es? Pues ustedes son los que me tienen que decir. Ay, pero ¿y si no sabe? Espere, ahorita le digo. Espere, me está cargando la... Y le atinaron a un mes. En junio, o en octubre. ¿Cómo? En junio. ¿Pero qué fecha? El 27. El 27 de junio es la fecha que el Ministerio de Salud ha designado como el Día Nacional para para realizar la prueba de VIH a nivel de todo el país. Entonces, tanto Ministerio de Salud como las otras entidades gubernamentales hacen eso. Ahora bien, lo que ustedes están viendo a partir del año 2000 es que mucha gente, bueno,
Antes del año 2000, aquí hubieron unas entidades que hicieron asociaciones, ONGs que comenzaron a generar, como les digo, cambios en la política de salud. Antes la prueba no era gratis, para que me vean. La prueba no era gratis, era una prueba pagada, sí había en el Ministerio de Salud, pero era más escaso. Por ejemplo, comenzaron a surgir los congresos nacionales de VIH y aparecieron los congresos centroamericanos en el año, del 2000 fichas para acá, se comenzaron a hacer congresos más frecuentemente, y por eso es que también se observa eso en el aspecto de que estas asociaciones, ONGs, comenzaron a luchar para que la prueba fuera más gratuita y el tratamiento a nivel del Ministerio de Salud fuera más gratuito. Entonces, por ejemplo, hay una asociación que se llama Flor de Piedra, que ustedes la van a investigar en un futuro, por si se me ocurre preguntarles en el examen. Hay varias asociaciones aquí en el país. Hay una persona que es muy reconocida, que ha sido el representante de los pacientes de VIH en El Salvador. Ustedes tienen que conocer ese nombre por si se me ocurre preguntarle en el examen. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra historia de la salud y aparte de eso, es una persona muy conocida internacionalmente, valga la redundancia, a nivel internacional por toda la lucha que ha hecho y que gracias a Dios por él y por muchas personas que han estado alrededor, hubo esa situación de que se comenzaron a hacer esa gran cantidad de pruebas y comenzaron a aparecer bastantes pacientes que lastimosamente antes no habían sido detectados. Entonces, por eso es que se mira esa curva así, que en un momento dado se dispara, porque comenzaron a luchar estas asociaciones para que la prueba fuera gratuita y que hubiera un día, y por eso el 27 de junio, si ustedes quieren ir al hospital, se les hace la prueba gratuita y así van. No se confíen, no, es que yo nunca he tenido relaciones, pues sí, pero son estudiantes de medicina, más de alguna vez pueden pincharse, así que también tengan cuidado en esos aspectos. Ahora, lo que no me explico todavía, y eso sí lo tengo que investigar, por qué el descenso de la curva ha existido, aunque puede estar asociado, me imagino, por el hecho de que las medidas de políticas de salud han cambiado y pues la prevención se ha instaurado más. Por ejemplo, la Asociación Flor de Piedra, van a buscar esa asociación, es muy buena. Hasta regala kit a las personas, mira, VIH. Ahí van a ir a buscar qué es la Asociación Flor de Piedra. Todos, porque no van a decir, no sé qué es eso. No, nunca lo hablaron las compañeras. Vayan a leerlo. ¿Ok? Para continuar con la fisiopatología, voy a empezar a hablar de los eventos iniciales. Pásala, por. Gracias. Vale. Como primer evento tenemos que las aberturas significativas en la barrera mucosa, como las que se van a ver en la enfermedad genital ulcerativa, van a facilitar la entrada viral y van a aumentar la eficiencia de la infección, porque Harrison ha mencionado que las vías más comunes va a ser por vía vaginal o anal. Luego de eso, el virus va a buscar a las células blancas susceptibles, que estos van a ser, como habíamos venido mencionando, sobre todo los linfocitos TSD4, que van a ser dispersos en la mucosa. Para que la infección se establezca, la velocidad reproductiva básica, el RO, debe ser mayor o igual a 1, es decir, que necesitan infectar a más de una célula. Una vez que se establece la infección, el virus se va a replicar en las células linfoides de la mucosa, la submucosa y hasta cierto punto en los tejidos linforreticulares que van a drenar al tejido intestinal. Luego tenemos aquí un evento muy importante que más adelante también se va a hablar de él, que es el tejido linfoide relacionado con el intestino, que es el Gut Associated Lymphoid Tissue. Es un objetivo principal en la infección del VIH y esto es muy principal porque va a ser el sitio donde grandes cantidades de linfocitos TCD4 se van a infectar y van a botar. Conforme el virus se produce en los días a semanas siguientes, se va a diseminar primero a los ganglios linfáticos regionales y luego a otros compartimientos linfoides, donde va a tener un fácil acceso a grandes concentraciones de los linfocitos TCD4, lo que va a permitir un brote intenso en la viremia. Durante Por eso se dice que
se genera una inflamación crónica en los ganglios linfáticos y también existen cambios en la arquitectura, por ejemplo, apareciendo fibrosis. Esto nos va a dar de que la misma infección va a interferir o va a limitar en la construcción de otras células TCD4. Entonces ahí ya tenemos un problema porque esa diseminación que ha existido a través de del sistema linfático es que genera que comience el otro problema. Ahora bien, recuerden que la mayoría de células TCD4 que van a expresar CCR5 están en el intestino y esas se considera que se pierden dentro de las primeras 3 semanas posteriores a la infección. Sigamos. Durante un cierto periodo de poco a varios días no es posible detectar al virus en el plasma. Eso es muy importante porque va a tener la etapa conocida, que es la fase de eclipse, que decía la literatura que puede ser de entre 7 a 21 días en los que no se va a poder detectar el virus en el plasma. Es importante que la infección de las células susceptibles puede variar en cierta medida con la vía de la infección. Por ejemplo, los virus que van a penetrar directamente al torrente sanguíneo a través de sangre o hemoderivados infectados, como ya había mencionado mi compañera, mediante transfusiones, inyecciones, probablemente se van a eliminar a través de la circulación del vaso y de otros órganos linfoides, donde se van a iniciar las infecciones focales primarias, seguida a una diseminación amplia a través de otros tejidos linfoides. Pásala, por favor. Y ahí, como yo les mencionaba, ahí pueden ver, esta es una imagen que tomamos de Harrison, donde se puede ver lo que yo les venía explicando, que es el resumen del evento inicial de la infección por el VIH. Pasala, por favor. Bueno, en cuanto al establecimiento de la infección crónica y la persistencia, tenemos que la infección por el VIH es relativamente única en el marco de las infecciones virales humanas, por el hecho de que a pesar de las enérgicas respuestas de la inmunidad humoral y celular que se desencadenan tras la infección primaria, el virus no se elimina totalmente del organismo. En cambio, parece que se desarrolla una infección crónica, la cual se mantiene con diversos grados de replicación del virus durante una mediana de aproximadamente 10 años, antes de que el sujeto manifieste una enfermedad clínica. Es este estado crónico de la infección lo que resulta característico de la enfermedad por el VIH. Se dice que con muy pocas excepciones en otras infecciones virales humanas, si el hospedador sobrevive a la enfermedad, el virus se elimina por completo del cuerpo y se desarrolla un estado de inmunidad contra la infección. Pero en el caso del VIH no sucede así, ya que a pesar de que hay una disminución de los virus en el plasma, siempre existe una pequeña replicación viral, aunque sea baja, pero siempre va a estar. En cuanto a la evasión del VIH del control del sistema inmunitario, este virus posee diferentes mecanismos por medio de los cuales logra evadirse. Un aspecto fundamental es el establecimiento de un nivel sostenido de replicación, el cual está asociado con la generación de diversidad viral por medio de mutaciones y de recombinaciones, lo que proporciona un mecanismo para evadir el control y eliminación por acción del sistema inmunitario. La selección de mutantes que escapan al control de los linfocitos T citolíticos es un aspecto crítico para la propagación y la progresión de la infección por el VIH, ya que una tasa elevada de la replicación del virus y la mutación sostenida van a contribuir a la incapacidad del anticuerpo neutralizante para frenar al virus y para frenar su replicación. Pasar. Existe un mecanismo adicional que contribuye a la evasión del VIH y es la regulación negativa de las moléculas HLA clase 1 sobre la superficie de las células infectadas. Esto se da gracias a las proteínas NEF, TAF y BPU, lo que va a dar como resultado una pérdida de la capacidad de reconocimiento
y la destrucción de las células blancas infectadas por los linfocitos T citolíticos. Gracias a que el VIH evita ser depurado durante la infección primaria, se puede formar lo que es un gran fondo de reserva de células en estado de infección latente, lo cual no puede ser eliminada por los linfocitos T citolíticos. Por ello, a pesar de que la respuesta inmunitaria es potente, siempre existe una intensa y de la regulación negativa de la replicación viral siga la infección primaria. El VIH siempre va a conseguir crear lo que es un estado de infección crónica con un grado variable, como ya lo había mencionado, de replicación viral persistente. Sale. Bueno, para continuar con la exposición, les voy a hablar sobre los órganos linfoides y la patogenia de la infección por VIH. Harrison nos dice que sin importar la vía de transmisión del VIH a la célula, los tejidos linfáticos van a ser los sitios anatómicos principales para el establecimiento de la infección por este virus y para su propagación. A pesar del empleo de mediciones en la viremia para determinar la magnitud de la actividad patológica, la replicación del virus ocurre sobre todo en el tejido linfoide y no en la sangre como se creía antes. Los pacientes pueden presentar adenopatías y la afección ganglionar es un denominador común que van a tener todos los pacientes con infección por el VIH, incluso aquellos que no tienen adenopatías fácilmente detectables. Pasala por. En la mayor parte de los estudios originales en seres humanos, los ganglios linfáticos periféricos se utilizaron en forma predominante como la fuente de tejido linfoide. Y estudios más recientes en simios y en seres humanos han dirigido a GALT, que es como yo les mencioné en los eventos iniciales, donde va a ocurrir el brote inicial de replicación en asociación con una reducción notable en el número de linfocitos TCD4. Y nos dice que GALT va a tener al 60% de los linfocitos TCD4, por eso es bien vital aquí en la patogenia del VIH, puesto que aquí va a ser un lugar de replicación del virus. Y también nos dice que siempre se va a dar cuando es más que todo por medio de transmisión de la mucosa vaginal o rectal, siempre va a ser el GALT el que va a ser importante para que se dé la replicación. Y aquí ahora, ojo, en el epitelio endocervical y rectal, recuerden que también estamos hablando de la parte intestinal, ¿verdad? En el epitelio endocervical y ¿cómo se llama? Y rectal, hay células T que expresan el CCR5. Por eso la transmisión pues, es bastante fácil en ese punto. Eso salió en una revista del AIDS en el 2015. Y aquí pueden ver una imagen que también tomamos de Harrison, en donde se puede ver cómo se va a dar la viremia. Pasala, por favor. Durante el estadio precoz de la enfermedad por VIH, la estructura de los centros germinales va a estar conservada en general e incluso ofrecer un aspecto hiperplásico por la proliferación celular local y el reclutamiento en los ganglios de linfocitos B y linfocitos TCD4 especializados, denominados linfocitos T foliculares cooperadores en centros germinales prominentes. Para el caso del VIH, los viriones atrapados sirven de estímulo persistente para la activación celular y van a dar lugar a la secreción de múltiples citocinas proinflamatorias, como va a ser así la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, el interferón gamma, que pueden regular positivamente la replicación viral en las células infectadas y van a disminuir así la eficacia de la respuesta inmunitaria contra el virus. Los linfocitos TCD4 que emigran al interior del centro germinal para ayudar a los linfocitos B a desarrollar una respuesta inmunitaria específica contra el VIH son, por tanto, vulnerables a la infección debido a esos viriones que quedan atrapados. Pasala, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la activación inmunitaria, la inflamación y la patogenia de la infección por VIH. En la activación del sistema inmunitario y los niveles variables de inflamación
Estos son componentes esenciales de cualquier reacción inmunitaria a un antígeno extraño. Sin embargo, la activación inmunitaria y la inflamación, que pueden considerarse anormales en los sujetos infectados con VIH, tienen una función crucial en la patogenia de la enfermedad y otros trastornos crónicos vinculados con esta, ya que estos pueden contribuir de manera sustancial a lo que es la replicación del VIH, la inducción de la disfunción inmunitaria y la mayor incidencia de trastornos crónicos relacionados con la actividad inmunitaria persistente y la inflamación. Sara. En la inducción de la replicación del VIH por activación inmunitaria normal, podemos decir que el sistema inmunitario normalmente se encuentra en un estado homeostático, en espera de las perturbaciones producidas por los estímulos antigénicos extraños. Una vez que la reacción inmunitaria hace frente a un antígeno y lo ha eliminado, vuelve a su estado relativamente latente. Por lo general, esto no sucede en la infección por el VIH, en la que sin tratamiento la replicación viral siempre es persistente y la activación inmunitaria también lo es. La prueba, hisopado. Paja. No te preocupes, fregándote, dale. Bueno, en la activación inmunitaria e inflamación persistente, esta puede inducir a lo que es la disfunción inmunitaria. Desde el punto de vista inmunitario, la exposición crónica del sistema inmunitario a un determinado antígeno por un largo periodo puede, en último término, causar incapacidad para mantener una respuesta inmunitaria suficiente frente a dicho antígeno. En muchas infecciones virales crónicas, lo que incluye esta por VIH, la viremia persistente se asocia con lo que es un agotamiento funcional de linfocitos T específicos para el virus, lo que va a disminuir la capacidad para proliferar y llevar a cabo sus funciones efectoras. Se ha demostrado que este fenómeno puede estar mediado al menos en parte por la sobreexpresión de receptores inhibidores en la superficie de los linfocitos T específicos para el VIH. Como la sobrevida de las personas infectadas por el VIH ha aumentado, está claro que varias complicaciones médicas no identificadas antes se relacionan con la enfermedad por VIH y que éstas se vinculan con la activación inmunitaria e inflamación crónica. En los trastornos que se pueden relacionar con la activación inmunitaria y la inflamación, los podemos ver en este cuadro. Unos son la fragilidad ósea, ciertos cánceres, también pueden haber disfunción inmunitaria persistente, diabetes, nefropatía, enfermedad hepática y disfunción cognitiva, lo que presenta un cuadro general de envejecimiento acelerado. Salud. Bueno, continuando con la exposición, ahora les voy a hablar sobre la neuropatogenia en la enfermedad por el VIH. Lo primero que dice que va a pasar es que, contrario a lo que sucede en los tejidos linfoides, como nosotros sabemos, no hay linfocitos residentes en el cerebro, sino que las células predominantes que van a estar ahí son los macrófagos perivasculares y las células de la microglía. Niveles bajos de replicación viral también ocurren en los asocitos perivasculares. Luego nos dice que los monocitos que se han infectado de antemano en la sangre pueden emigrar hacia el interior del cerebro, en el que a continuación se quedan residiendo como macrófagos, o bien los macrófagos se van a infectar de manera directa dentro del cerebro. Algo también importante de resaltar es que aquí la cepa que va a predominar es el CCR5. En estudios se ha demostrado que la glucoproteína 120 viral va a aumentar la expresión de la molécula de la adhesión intercelular 1 y CAM en las células gliales, y esto va a favorecer en el acceso de las células infectadas por el VIH al sistema nervioso central. Luego, los individuos con infección por VIH van a sufrir lesiones de la sustancia blanca, además de pérdida de neuronas. Las lesiones de la sustancia blanca se van a deber al daño axónico y a alteración de la barrera hematoencefálica, y no va a ser por desmielinización. Pasala, por. Aquí pueden ver una imagen sobre cómo se
se va a dar la viremia del virus hacia el cerebro y como yo les mencionaba, los tipos principales del cerebro que van a estar infectadas van a ser los macrófagos, algo importante de resaltar, las células de la microglía y los monocitos. Se desconocen los mecanismos por los cuales van a entrar al cerebro, pero se cree que la participación de la VICAM, como les mencionaba, y la selectina E sobre el endotelio cerebral va a ser parte importante para que entren, y como les mencionaba, van a haber lesiones en la sustancia blanca, así como también va a haber pérdida de neuronas. Pasala, por Luego nos dice que los monocitos van a liberar neurotoxinas como consecuencia de la infección o de la activación del sistema inmunitario. Y se ha informado que los productos neurotóxicos liberados por los monocitos van a destruir a las neuronas a través del receptor del N-metil-D-aspartato. Hay varias citocinas derivadas en los monocitos que van a contribuir de manera directa o indirecta con la acción neurotóxica de la infección por el VIH, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, 6, el factor de crecimiento beta y el interferón gamma, el factor activador de plaquetas y la nutelina. Los astrocitos van a desempeñar varias funciones en la neuropatogenia del VIH. En el cerebro de las personas infectadas se ha observado la existencia de biosis o astrocitosis reactiva y se comprobó que el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6 son los que estimulan la proliferación de los astrocitos. Además de la interleucina 6 derivada de los astrocitos, se va a inducir la expresión del VIH en las células infectadas in vitro. Y se ha sugerido que los astrocitos podrían regular en forma negativa las neurotoxinas elaboradas por los macrófagos. Pasala, por favor.